Bueno, buen día. Para empezar, ya que la rotura total del ligamento cruzado anterior es tan prevalente en la población, pero casualmente se ha demostrado poco interés en la investigación de esta, mis compañeras Jimena Loaiza, Xiomara Arroyave y mi persona Laura Villa estamos trabajando en equipo para conocer la incidencia de la rotura total del LCA en población de 20 a 30 años en la ciudad de Pereira, Risaralda. Bueno, para iniciar, daremos el planteamiento del problema empezando con sus variables de estudio, donde se identifica que nos hemos centrado en la población adulto joven o bien de 20 a 30 años, la cual es una etapa donde el sujeto ya no se encuentra en un proceso de crianza, sino que se entiende al individuo adulto como aquel que ha finalizado su proceso de crecimiento biológico y está en un punto intermedio entre la adolescencia y la vejez. No por esto es menos importante, pues es en esta etapa donde el funcionamiento psicomotor respecto al cuerpo humano se encuentra en el punto máximo de lo que es aquella resistencia y fortaleza muscular, sin mencionar la destreza que se tiene en las habilidades laborales, deportiva, la flexión, el movimiento, entre otras. Luego, al paso del tiempo y posteriormente a esta escala cronológica, aquellas destrezas que distinguen al sujeto disminuyen y algunos puntos principales como el debilitamiento de la espalda, los músculos de las piernas y brazos empiezan a bajar su fortaleza, ocasionando que el sujeto cambie su estilo de vida, dando así a entender que algo como una lesión causada por una situación en particular puede tener consecuencias en su persona y la forma en cómo éste pueda desarrollarse socialmente, debido a que si presenta alguna deficiencia o limitación en su habilidad motriz, no podrá desempeñarse efectivamente al momento de realizar alguna actividad diaria como lo son caminar, realizar ejercicio, desplazarse en el área laboral, entre otras, ocasionando así una restricción en la participación. Ya enfocándonos respectivamente en la ruptura del ligamento cruzado anterior o LCA, podemos definir LCA como la estructura que estabiliza la rodilla como agente primario. Y este se origina en la capa posterior del fémur, recorriéndola medialmente, donde se inserta en la cara anterior de la tibia. Así como lo podemos observar en la siguiente imagen, esa, se puede ver en el lado izquierdo el ligamento y al lado derecho la representación de la ruptura, dando a entender como ruptura total al grado de lesión mayor que se puede ocasionar en el LCA, ya que se ha llevado a este a un nivel de estrés máximo y en el mismo sentido inconvenientes o molestias al apoyar la pierna, o incluso inestabilidad de la rodilla e igual para realizar la marcha, intensificando el nivel de importancia según lo reportado de la literatura. La, la ruptura supera entre el 36,9 al 40% por cada 100.000 personas y este estima que aproximadamente habrán 250.000 rupturas del LCA al año, demostrando de igual manera que son más afectadas las mujeres y la población deportiva, tomando en cuenta lo que los diferentes artículos postulan, que estas tienen de 2 a 8 veces más probabilidades de sufrir una rotura del LCA y cabe aclarar que esta lesión ocurre mayoritariamente a principios de los 20 años. Como finalidad de estudio, esta investigación pues pretende determinar la incidencia de la ruptura del LCA en la ciudad de Pereira Risaralda, específicamente en la población adulto joven, y examinar a profundidad qué factores asociados a esta ruptura hay, ya que es un traumatismo muy prevalente que se manifiesta de manera frecuente en la sociedad. Bueno, pues en cuanto a la justificación,
se continúan con los datos estadísticos recolectados. Se estimó que en el año 2006 ocurrieron 80.000 roturas del LSA. Esto pues en comparación con los años siguientes, en los que se evidenció un aumento en su incidencia, donde en cifras del año 2014 se reportaban 250.000 roturas de este, donde se comprobó que esta afectación provoca limitaciones de moderadas a intensas en las actividades de la vida diaria, como lo es el caminar en el 44% de los pacientes y en actividades deportivas en el 77%. Bueno, pues viendo así como a la población beneficiada con esta investigación a la comunidad científico-médico, donde este trabajo les puede aportar en futuras investigaciones relevantes a la prevención, pues ya que con este proyecto se puede dar cuenta de la medición de la incidencia de esta afección. También se verían beneficiadas la comunidad en general de la ciudad de Pereira Risaralda, ya que investigaciones como esta ayudan a que se pueda tener mayor conocimiento en el tema y posibles prevenciones frente a este. La investigación tiene como la característica de ayudar a recolectar datos epidemiológicos como lo son la incidencia sobre una afección, la cual genera incapacidad y pérdida productiva, tanto en la parte motriz de las personas como en su desempeño laboral. Bueno, pues esta es trascendental en el sentido de que es una afección muy prevalente que se reporta de manera frecuente y sin embargo no, pues, no hay datos epidemiológicos actualizados en la ciudad de Pereira. Pues ya como dando a conocer finalmente que los recursos financieros a usar son la inversión de tiempo por parte de estudiantes y los encuestados. Eh, el material principal para reconocer esta incidencia es la encuesta digital, donde se utilizarán pues la tecnología móvil y el recurso humano, que fue la disposición y motivación estudiantil para poder llevar a cabo esta investigación. Bueno, hablando sobre el marco teórico, pues iniciamos profundizando más sobre la anatomía que se ve relacionada en esta lesión y que se define pues a un ligamento como el tejido conectivo fibroso que conecta el hueso con el hueso. Respectivamente, los ligamentos funcionan para estabilizar pasivamente las articulaciones, en la cual se puede evidenciar que una de las áreas o ligamentos que es mayormente afectada es el ligamento cruzado anterior. Por eso, pues es fundamental esclarecer de forma puntual qué es el ligamento cruzado anterior. Y pues este se puede definir como una banda de tejido conectivo denso que discurre desde el fémur hasta la tibia, siendo pues estos su origen y su inserción. Es una estructura clave en la articulación de la rodilla, ya que resiste pues, la traslación tibial anterior y las cargas de rotación. En palabras cortas, es gracias pues, a este ligamento que el ser humano puede llevar a cabo con normalidad hechos característicos como lo es el caminar, el soportar el peso del cuerpo y aunque son usuales, sería complejo realizarlos sin la ayuda de este tejido, en lo que respecta pues a la unión femoral que tiene. Xiaomi, Xiaomi, la diapositiva. Bueno, en cuanto a la composición del LSA, este está compuesto por fibras de colágeno tipo 1, al igual que hay varios tipos de mecanorreceptores que se encuentran pues, dentro de este, como lo son los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini, los órganos similares a Golgi y terminaciones nerviosas libres. Por otra parte, pues el LSA tiene una propia membrana sinovial, que aunque aún se considera intraarticular y pues como principal suministro de sangre a la arteria genicular. Bueno, respecto a su fisiología, los diferentes movimientos y funciones que hacen parte del ligamento cruzado anterior, pues dentro de los propósitos que este tiene es ser el principal estabilizador, pero específicamente el ligamento cruzado anterior permite que el fémur gire,
ligeramente en una posición extendida para realizar pues, el movimiento en la rodilla. Si no fuera por esta acción, al ejercer un movimiento rápido con desaceleración en la pierna que tiene pues, la afección, pues este movimiento no podría realizarse. Una ruptura de ligamentos es la discontinuidad del tejido. Y en este caso, la ruptura del ligamento cruzado anterior o del LCA es de las lesiones más comunes en la articulación de la rodilla. Esta lesión se caracteriza principalmente por un dolor intenso e incapacidad para continuar con una actividad y seguido con la pérdida de la amplitud del movimiento. Ya en el orden de las ideas, es fundamental esclarecer la epidemiología que tiene el ligamento cruzado anterior, el LCA, y que según los datos estadísticos por año, se generaron alrededor de 120.000 casos de lesiones del ligamento cruzado anterior. Y esta cifra solo fue tomada en cuenta en Estados Unidos, pues normalmente estas lesiones ocurren ya sea en secundaria o en la universidad. Aunque el grupo social que se ve más afectado por esta situación son aquellas personas que realizan algún deporte, atletas y futbolistas. En la mayoría de estos casos, pues lo que son las rupturas del LCA hacen parte de las lesiones deportivas más comunes y con cifras mayores a 300.000 reportadas al año. Aunque algo es fundamental también esclarecer, y es que según diversos estudios realizados, la población de atletas femeninas tiene mayor tendencia a correr un riesgo. Y en comparativa con los atletas deportistas de género masculino, esto debido principalmente a cierta variedad de factores anatómicos, como un cuádriceps más débil y un LCA más corto. Esto pues en las mujeres. Y además de que el ligamento cruzado anterior femenino ofrece menos resistencia a la deformación, o sea, son menos rígidos y fallas con cargas más bajas a comparación a los hombres, pues al género masculino. El hecho de demandar determinado deporte a una edad temprana presenta una mayor tasa de diagnóstico. Incluye más del 70% de las lesiones que ocurren del ligamento cruzado anterior y se presentan en situaciones sin contacto, y estas lesiones resultan como hecho principal de un control o una acción deficiente, lo que coloca la articulación de la rodilla del atleta en una posición de riesgo. Pues uno de los hallazgos ya más significativos es que aquellos pacientes que han tenido una afectación del ligamento cruzado anterior tienen un riesgo significativamente mayor a volver a padecer una recaída. Estas tasas serían desde el 4 al 25% de probabilidades que vuelvan a sufrir de la lesión, que vuelva a ocurrir de nuevo. Ya dentro de la fisiopatología de esta ruptura hay variedad de postulados frente a lo que origina o la ocasión. Se plantea ya la hipótesis de que las lesiones del LCA son causados tanto por factores externos como por factores internos, puesto que los movimientos que interrumpen la coordinación se consideran factores ya externos. Y aquellas diferencias entre género en la anatomía, mayor flexibilidad de los isquiotibiales, mayor pronación del pie, impactos hormonales y cambios en los nervios y en los músculos que gobiernan la posición de la rodilla, que se consideran ya influencias internas. Ya por consiguiente, antes de pasar a los posibles tratamientos, es fundamental entender la manera en cómo se diagnostica una ruptura del ligamento cruzado anterior. Y es que para diagnosticar ya esta con mayor precisión, una ruptura del LCA
El médico combinará la información de la historia del paciente, el examen clínico y, si ya corresponde, las imágenes. Las rupturas del LCA a menudo ocurren con una lesión concomitante de meniscos, cartílagos u otros ligamentos de la rodilla. Por lo tanto, las pruebas de LabCham, la prueba de cajón frontal y las pruebas de cambio de pivote suelen ser muy útiles para determinar un diagnóstico exacto. Y ya finalmente, dentro de los tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos, aunque frente a una lesión de urgencia, se recomienda ya el uso de hielo en la parte afectada, que se comprima y se eleve y limiten el uso de la rodilla que porta la lesión. En caso tal de que la lesión también afecte estructuras dentro de la rodilla, meniscos, el LSP, pues el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral medial o lateral, es necesaria una reconstrucción quirúrgica. Y ya dentro de los objetivos de tratamiento, principalmente el objetivo es aliviar el dolor y la funcionalidad máxima del paciente. Ya aunque los tratamientos se encuentren asociados con el manejo invasivo y quirúrgico. Bueno, ya como objetivos tenemos el objetivo general, que es identificar la incidencia de la ruptura total del ligamento cruzado anterior en población de 20 a 30 años en la ciudad de Pereira Risaralda. En objetivos específicos tenemos tres, el cual es identificar los factores asociados a la ruptura del ligamento cruzado anterior en la población de 20 a 30 años en la ciudad de Pereira Risaralda, distinguir los mecanismos de lesión asociados a la a la ruptura total del ligamento cruzado anterior en población de 20 a 30 años en la ciudad de Pereira Risaralda, y por último, identificar los momentos del año de mayor incidencia de la rotura del ligamento cruzado anterior en población de 20 a 30 años en la ciudad de Pereira Risaralda. Bueno, pues ya aquí como en cuanto a la metodología, se refiere pues primero el tipo y diseño de la investigación, pues que en este caso será cuantitativa, basándose pues en la incidencia, utilizando de esta manera encuestas con preguntas cerradas. También se refiere a la hipótesis de la investigación, que se estima que habrán alrededor de 165 desgarros del LCA al año. Y sobre pues, la población y muestra, tenemos que en población son adultos jóvenes entre 20 y 30 años de edad, y en la muestra que se calculó pues fue con una población de referencia de 62.725 sujetos, una prevalencia esperada de un 40% y un error del 5%. En total, el tamaño pues, de la muestra es de 367. Bueno, como criterios de inclusión, porfa. Tenemos adulto joven entre 20 y 30 años, residentes en la ciudad de Pereira Risaralda. También es con o sin rotura total del LCA, no importa su género, no importa si es o no es deportista y no importa su raza o etnia. Ya como los criterios de exclusión serían que presenten la amputación de alguno de sus miembros inferiores, que no desee participar en el estudio o que posea una discapacidad para hablar y que sea analfabeta. Ya finalizando, se hablará sobre la técnica o el instrumento con la que se va a hacer la recolección de la información, y se estableció que la prueba sería la de cajón anterior, la cual está descrita para valorar la estabilidad y que proporciona el ligamento cruzado anterior. Esta tiene una validez y sensibilidad de 0,89.
y una precisión de 0,92 y ya una especificidad de 0,94 de 0,94. Y ya la bibliografía de donde sacamos pues toda la información sería esta. Listo, muchísimas gracias.